Saludos, mi nombre es Yasmín Meyer, soy coordinadora nacional de protección infantil en Aldeas Infantiles SOS. En este momento vamos a hablar un poco sobre el uso seguro de las TIC, porque es importante que los padres, que los tutores, que los educadores conozcan la relevancia que tiene proteger a los niños, niñas y adolescentes en el entorno de las redes sociales. Y quiero empezar con esta extracción de un estudio elaborado por UNICEF que dice que se estima que el 60% de los niños y niñas de la región de América Latina y el Caribe obtienen su primer teléfono móvil a los 12 años, esto de acuerdo al UNICEF. Algo que debemos entender en este sentido es que el uso de las tecnologías representa una garantía del cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, eso también de acuerdo a lo establecido por el UNICEF, y que tiene también injerencias directas e indirectas sobre garantías que ya están establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tienen que ver con la libertad de expresión de los niños y sus derechos que tienen para recibir información y de asociarse libremente, y también con el derecho a la identidad. Dicho todo esto, no podemos dejar de lado que en las redes sociales existen riesgos que son reales, que son latentes también para los niños, niñas y adolescentes. Y por esto es importante, como decía ahorita, que los padres, tutores puedan saber cuáles son estos riesgos y de qué forma ellos pueden generar protección para los niños en el ámbito de las redes sociales. Y en este sentido, algo también a señalar muy importante es que el desconocimiento del derecho a la privacidad es la base que muchas veces genera otras situaciones que son mucho más graves. Y la mayoría de las personas, ya sean adultos o niños, desconocen qué es el derecho a la privacidad y cómo preservarla, y a la vez respetar la privacidad de otros en las redes sociales. Todo el mundo tiene derecho a la protección de sus datos personales, no importa que sean imágenes, que sea texto, no importa, cualquier tipo de información. Y en contrapartida, todos tenemos el deber de respetar la privacidad de los demás. Y no porque los niños sean niños o adolescentes, no les corresponde este derecho. También ellos tienen el derecho de que sea protegida todo lo que tiene que ver con su imagen y con las informaciones que ellos colocan en las redes sociales. Y dicho esto, vemos todos estos peligros que hay en las redes para los niños y niñas, y entre los principales queremos destacar el ciberbullying. El ciberbullying es un grave problema de acoso social que afecta a los niños y jóvenes en el mundo. Es el uso de medios digitales, pero específicamente en este caso entre pares, que sean jóvenes, niños, adolescentes. Se utilizan muchos tipos de bromas o de cuestiones para difamar al niño, al adolescente, fotos vergonzosas, comentarios vergonzosos que generan una mala reputación o una reputación, digamos, que genera vergüenza en los niños y niñas. Y esto, el ciberacoso a largo plazo, en muchos casos da paso al suicidio y a muchas otras conductas como depresión y ansiedad en esos niños que lo padecen. Esto es una de las cuestiones más que se presentan con más frecuencia en la población infanto-juvenil. También tenemos el sexting, que es una práctica de intercambiar imágenes de contenido sexual, pero principalmente esto representa un riesgo, sobre todo cuando estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, o sea, de menores de edad. ¿Por qué? Porque este intercambio de fotografías de contenido sexual puede ser expuesta en las redes sociales, puede ser compartida por los niños o los adolescentes a otros adolescentes, y por ende la víctima en este caso puede verse su reputación también afectada y generar también en su vida mucho daño en su autoestima, en su sentido de valía personal, generar quizás trastornos de ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. También otro de los riesgos muy importantes es el grooming. El grooming es un tipo de acoso sexual, pero en este caso estamos hablando de una práctica que se da desde adultos hacia niños.
y por esto es algo mucho más grave. O sea, el grooming implica un adulto que se hace pasar, digamos, por un niño o un adolescente para generar un acercamiento al niño por medio de las redes sociales. Puede hacerlo, por ejemplo, haciéndose pasar con un perfil falso, haciéndose pasar por un adolescente de la misma edad. Empieza a conocer al adolescente, a decirle que te gusta, cómo estás. Empieza a hacer ese intercambio con el adolescente, y este adolescente que está hablando está pensando que está hablando con un chico igual que él, con un adolescente igual que él. Sin embargo, detrás de esta computadora o de este aparato hay un adulto. El objetivo final del grooming es precisamente generar una conexión emocional con el niño o con el adolescente para que esto pueda finalizar o terminar en lo que es un abuso sexual. Realmente esta persona detrás quiere generar en algún momento un acercamiento, un contacto, una salida, haciéndose pasar por otra persona, como decía, pero al final su objetivo es generar un abuso sexual. Y como decía al principio, esto es mucho más grave el grooming porque implica a un adulto y un niño, a diferencia de las anteriores que hemos estado hablando. También la estafa es otro riesgo en las redes sociales que está muy presente. Incluso a los niños pueden ser estafados económicamente, quizás si están utilizando tarjetas de crédito de los padres, etcétera. También tenemos lo que es la suplantación de identidad en las redes sociales, que esto también puede afectar a los niños y niñas. Y hay muchos problemas psicológicos, digamos, y académicos, de los cuales los niños pueden verse afectados, los menores de edad, cuando están padeciendo alguno de estos riesgos que mencionábamos, o alguna de estas violaciones a su privacidad que mencionamos hace un momento. Y saber que el uso descontrolado y desmedido de las nuevas tecnologías puede generar en los niños cambios en sus hábitos, en sus rutinas, en sus actividades normales, y se puede convertir en un problema serio cuando el tiempo y la atención dedicados a ellas sobrepasan el tiempo realmente dedicado al resto de las actividades que deben tener los niños y niñas. Algunas de estas dificultades que se pueden presentar en los niños tienen que ver con trastornos del sueño, dificultades en la atención. Se dan algunos casos que pueden utilizar las redes sociales como una forma de escape a sus problemas o a dificultades que puedan estar pasando en su familia. Puede ser un mecanismo también de aislamiento del niño de situaciones contextuales de la familia, como decía, o problemas con otros niños. Pueden también las redes sociales ser un medio para desinformar a los niños o llenarles de información o ideas que no son reales, que son tóxicas o que de alguna forma son maliciosas. Entonces, eso también tenemos que tenerlo pendiente. Otros problemas que se pueden presentar en los niños es irritabilidad cuando son interrumpidos de estar, por ejemplo, con el celular, de estar en la tablet, cuando el papá ya le dice, bueno, tienes que venir a estudiar o tienes que hacer tal o cual responsabilidad. Se puede generar esa irritabilidad. En algunos casos se habla de una especie de síndrome de abstinencia en los niños y adolescentes, cuando se genera esta irritabilidad al ser separados de algún medio digital cualquiera. En algunos casos también pueden empezar los niños a hablar mentira para poder estar más tiempo con las redes sociales o en un aparato electrónico particular. Olvidar responsabilidades domésticas, y esto también, por supuesto, puede afectar su rendimiento escolar, lo que puede redundar en que tengan calificaciones más bajas, entre otras cosas. También otros problemas asociados, y esto no va solamente a los niños y adolescentes, tienen que ver con temas de salud física, por ejemplo, el sobrepeso, dolores musculares, articulaciones, dolores en las articulaciones, daños oculares también por el exceso de tiempo establecido o utilizado en las redes sociales. Y bueno, como decía, esto solamente no afecta solo a niños y adolescentes, también a los adultos. Hay que saber que en la medida que estamos frente a un aparato electrónico cualquiera, nuestro cerebro está siendo estimulado continuamente y está recibiendo estas alertas
continuamente tu cerebro está activo mientras recibe esa luz de ese aparato que tú estás viendo. Entonces, eso muchas veces dificulta también que un niño que está todo el día, por ejemplo, en un celular o muchas horas sin desconectarse, esto después le puede dificultar generar esa tranquilidad en el cerebro para adquirir un proceso de sueño adecuado. Esos pueden ser efectos también a largo plazo. Algunos consejos que queremos compartir con los padres y tutores es que debemos primero informarnos sobre los riesgos que existen en las redes sociales, que son reales. Y como decíamos al principio, tenemos que saber que es un derecho, que es un tema de garantizar el acceso a los niños a la información por medio de las redes sociales, por medio del uso de la computadora, de tablets y todo eso. Es un derecho, es una garantía que debemos de suplir y estamos abogando por eso. Sin embargo, a la vez debemos de saber cuáles son esos riesgos que hemos estado hablando, que entrañan las nuevas tecnologías en los niños y jóvenes. Eso es importante, los padres deben de saber cuáles son esos riesgos para que puedan estar pendientes, ¿verdad? Poder supervisar, poder estar al día sobre las cosas que pueden suceder con tu hijo o hija. Una vez tu adolescente, por ejemplo, se tranca en una habitación y está con un celular, está con un aparato cualquiera, debes de saber que puede estar en contacto con cualquier persona. Y es responsabilidad entonces de los padres orientarnos e informarnos sobre eso y a la vez informar y prevenir a los niños de este tipo de riesgos que hay para que ellos aprendan también a cuidarse. También es importante que los padres aprendan a manejar las computadoras, los celulares, las tablets, para que también sepan acompañar a sus hijos en este proceso, sepan también de cuáles son las redes sociales más usadas en este tiempo, cómo acceder a ellas, o sea, conocer todo eso para de esa forma poder orientar a los niños sobre cómo cuidarse. También es importante, en otro sentido, acordar normas de uso de los aparatos electrónicos, o sea, debemos establecer en muchos casos horarios, tiempos límites que les permitan a los niños regular, ¿verdad? Sabemos que los límites son la base de la seguridad y los niños todos necesitan límites y también los adolescentes. Entonces, establecer horarios, rutinas es súper importante para que ellos, en la medida que van creciendo, puedan también a su vez colocarse ellos mismos límites que sean saludables. También es importante dialogar frecuentemente y sin presiones sobre el uso de las TIC, o sea, hablar con los niños sobre cuáles dificultades, como les decía, se pueden encontrar en los medios, que puede haber ciberbullying, que puede haber grooming, que puede haber sexting, todo eso, y cómo ellos pueden con confianza hablar con papá, hablar con mamá una vez que se enfrentan o si en algún momento se enfrentan a una realidad como esta. También otra de las recomendaciones que se suelen presentar tiene que ver con colocar los aparatos electrónicos en un lugar común en la casa. Esto no siempre es posible, pero en los casos que sea posible también puede ayudar a que los niños sean también supervisados en cierta medida. Y por último, acordar actividades que sean alternativas para ellos, no solamente tener presente, o sea, que estén todo el día frente al celular o la tablet, sino que también ellos tengan otras actividades recreativas, ocupacionales, de desarrollo integral. Saber que los niños y adolescentes están en una etapa clave de su vida y que por esa razón necesitan estar en ese constante crecimiento, desarrollo personal en todas las áreas. Están en esa etapa de aprender, de adquirir nuevos conocimientos, y todas las actividades que puedan ser ocupacionales o recreativas también son válidas y son excelentes para su desarrollo. Es cuanto. Esperamos que estas reflexiones hayan sido buenas, sean buenas para ustedes y que puedan sacarle el máximo provecho. Y recuerda pintar tu corazón de azul convirtiéndote en amigo SOS.